Congregación, un miércoles más. Les voy a pedir por favor si me pueden acompañar a hacer una oración para encomendar este servicio en las manos de Dios y que sea Él el que nos hable, el que nos enseñe y también que nos llame la atención si el caso lo requiere. Vamos a orar. Señor Dios, le damos gracias por este día de vida que usted nos ha dado. Gracias, Señor, por lo bueno que es usted con nosotros. Nos permite estar con vida, nos permite congregarnos y rogamos, Señor, que en este momento nos introduzca en su escritura, que usted nos hable a través de ella, Señor, que su Espíritu Santo sea hablándonos, Señor, y le damos gracias por todo. Pedimos que nos perdone por nuestras fallas, Señor, y aún con ellas usted nos permite acercarnos a usted y le damos muchísimas gracias. Ponemos este tiempo en sus manos y que su nombre sea alabado y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pues bienvenidos. Vamos a continuar con la serie de estudios que estamos teniendo en el Antiguo Testamento y hoy vamos a analizar el capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. Y en el capítulo 22 y 23 y paralelo 34 y 35 de Segunda de Crónicas tenemos una historia maravillosa, la verdad. Tenemos una historia increíble de un hombre que marcó historia, que dejó huella, que dejó un gran legado. Y Dios quiera Dios que esta tarde nos hayamos reunido con el firme propósito de ser enseñados por Dios. Dios quiera que así sea. Quite cualquier distracción que tenga. Ruego a Dios porque nos enfoque en nuestra vista física y espiritual para que podamos poner atención a esta historia que tiene una gran enseñanza para nosotros. Las cosas y las decisiones que este hombre tomó son muy importantes para nosotros como creyentes, porque estamos ilusionados de que Dios nos vaya llevando paso a paso en una madurez espiritual para que podamos ser los creyentes que Él quiere que nosotros seamos, que podamos llegar a una madurez, que ya no seamos tan delicados de piel, que podamos ser tolerantes unos con otros, que podamos ser pacientes. Y este tipo de estudios y el hecho de congregarnos para nosotros es de mucha edificación. Así es de que les ruego que pongan la debida atención. Si trae algún teléfono, póngalo en vibrador. Si requiere levantarse al baño, con todo respeto lo puede hacer en silencio. Y vamos a empezar en las escrituras, ¿ok? Si puede situarse en el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 23. Si no trae una escritura, por favor levante su mano y alguno de mis hermanos le va a hacer llegar una. Para que usted vaya siguiéndonos en la lectura. Si usted no tiene la habilidad de poder leer, pues sí puede escuchar entonces. Entonces estamos en el capítulo 23. Nuestro hermano Raúl empezó esta historia en el capítulo 22 del segundo libro de los Reyes y ya nos dijo algunos pormenores del rey del que vamos a hablar en esta tarde, que es el rey Josías, ¿ok? Entonces, Raúl compartió una historia muy bonita al arranque del capítulo 22 acerca de un hombre que llegó al poder siendo a un niño. Pero siendo un niño, por las cosas que empezó a hacer, podemos nosotros suponer que contaba con muy buenos consejos alrededor. Un hermano me preguntaba a mí hace unos 2-3 días, estábamos platicando acerca de estos temas. Me decía, ¿cómo era posible que Josías haya empezado a hacer cosas tan positivas por enaltecer el nombre de Dios? Y la verdad es que profeta y voz de Dios siempre ha habido. En aquellos tiempos Dios hablaba por medio de sus profetas. Muchas de las ocasiones, desafortunadamente, los reyes o los líderes de aquellos tiempos no escucharon la voz de Dios. Ignoraron a los profetas, los maltrataron, muchas veces los asesinaron, pero siempre hubo la manera de que Dios se comunicaba con el pueblo, ¿sí? Acuérdense que el gran tema de estos dos tomos de los Reyes es la obediencia y la desobediencia a Dios. Entonces, en ese tenor, yo voy a darles unos pormenores nada más de Josías para entrar de lleno al tema. Como introducción, les diré que a Josías se le conoce como un rey reformador, ¿sí? Y vamos a estar hablando acerca de esa palabra, como un rey reformador.
encabezó una serie de decisiones y reformas para quitar todo lo desagradable a Dios y volver a establecer lo que Dios había establecido desde un principio, ¿sí? El pueblo de Dios estaba en una ruina espiritual prácticamente por su desobediencia, haciendo todo lo contrario a lo que Dios había dejado estipulado. Entonces, por ese tipo de acciones que Josías encabezó, se le conoció como el rey más recto, como el más recto de los reyes de Judá, ¿sí? Y nada más voy a leer un versículo, si puedes acompañarme, Segunda de Reyes, aquí en el capítulo 23 que estamos, en el versículo 25, rápidamente dice: no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Fíjense, qué hermoso que pueda ser catalogado de esa forma, ¿sí? Por tu obediencia a Dios, por las cosas que tú haces en favor de Dios, de expandir su palabra, de su consejo. Es una gran enseñanza para nosotros. Entonces, ahorita vamos a analizar al detalle por qué fue catalogado de esta forma. Vamos a ver las obras de gran envergadura que él encabezó, y vamos a ver que el título está bien ganado, bien ganado. Ahora bien, Josías no nada más se ganó ese título, sino que en conquistas territoriales, nada más para que se den una idea, alcanzó a tener un territorio dominado Josías solamente comparable a cuando David gobernaba antes de que los dos reinos fueran divididos. De esa magnitud fue el alcance de un gobierno excelente. Un gobierno bajo la dirección de Dios avanzó de una forma tremenda. Desafortunadamente, y yo digo desafortunadamente porque cuando yo estaba analizando la historia de Josías, dije: qué triste que Josías haya llegado al final, cuando Dios ya había dictado una sentencia por el pueblo en base a sus desobediencias. Llega Josías con un reinado extraordinario, y yo digo: híjole, qué lástima que fue hasta el final, ¿verdad? Entonces, pero aún así hizo cosas extraordinarias que para usted y para mí nos van a ser de gran ayuda. Ahorita vamos a ver por qué lo estoy diciendo. Ahora bien, emprendió grandes reformas Josías. Ahorita vamos a ver a detalle lo que hizo, pero el principal objetivo de esas reformas que encabezó Josías era extirpar desde fondo la idolatría, ¿sí? La cultura de los cananeos, esa cultura que se distinguía por los dioses a diferentes cosas, por sacrificar personas a los dioses, por un sinnúmero de dioses, de Baal, de Acera, de Astoret, una cosa tremenda que se lo advirtió Dios a Salomón. Le dijo: ten cuidado de no hacer eso, porque inclinarán tu corazón a lo negativo, y Salomón desafortunadamente cayó en eso. Entonces, Josías, parte de lo que el objetivo principal de lo que él hace es con ese objetivo directo, acabar de tajo, porque ya hemos venido viendo muchos reyes, hermanos, que unos de plano hicieron totalmente lo malo ante Dios, y otros tuvieron esbozos de hacer algo correcto, pero se quedaron cortos. Pero Josías, hermanos, hizo algo extraordinario. De veras, hizo una limpieza total de lo que desagradaba a Dios. Y cada vez que vayamos leyendo, vamos a ir nosotros examinando nuestra propia vida, y vamos a ver nosotros en qué punto estamos con nuestro seguimiento a Dios también. La Escritura nos va a hablar tanto a ustedes como a mí, y las palabras que yo diga son solamente lo que la Escritura dice, y ya la Escritura nos hablará en lo personal a cada quien. Por ejemplo, dije yo que Josías, su objetivo principal de su reforma o del pacto que trabó con Dios fue de acabar con todo eso malo que lo desagradaba. Tuvo tanto esplendor, hermanos, el reinado de Josías. Desafortunadamente fue efímero, ¿sí? Ya el pueblo de Judá estaba en las últimas realmente. Entonces, pero eso no quita que dejó marcada en la historia el reinado de Josías. Algo para nosotros, quedó para nosotros. Nosotros podemos estudiar plenamente y podemos obtener muchísimas cosas de ganancia de ahí. En grandes rasgos, eso fue lo que Josías hizo. Alcanzó gran esplendor, desafortunadamente al final ya del reinado de Judá,
y también el profeta Sofonías, el profeta Jeremías, Nahum, Habacuc, también estaban en ese mismo tenor de anunciar que el final del reino estaba llegando, ¿sí? Aun sin embargo no dejaron de anunciar eso. Entonces en ese tiempo es que Josías hizo este tipo de reformas que vamos a ver ahorita. Ok, entonces si ya estás en el capítulo 23, vamos a analizar algo nada más para recapitulizar lo que dijo Raúl la semana pasada. Yo tengo dos palabras aquí y le he dado un título a este estudio que quiero compartir con ustedes, y estaba pensando ¿cómo yo qué haría? O sea, si yo me encontrara un tesoro perdido, ¿qué haría? Tal vez ese tesoro, por ejemplo, Raúl nos dijo la semana pasada, y viene en el capítulo 22, que Josías en su niñez empezó a gobernar. Entonces hace cosas positivas, pero luego en su adolescencia empieza a intensificar su trabajo en favor de Dios, y en su juventud y en su madurez es que encabeza estas grandes reformas. Pero en un lapso de su vida, cuando él empieza a hacer una limpieza del reino, y cuando ya regresa y se enfoca a restaurar, a dejar decorosamente la casa de Jehová, dice que dentro de todas las pertenencias que trajeron de valor, con lo que iban a sufragar los gastos para reparar la casa de Jehová, se encuentran, si tenían un tesoro ahí físico, lo que se encuentran entre todas esas cosas fue algo más grandioso, vamos a decir así. Se encuentran la ley de Moisés, se encuentran las escrituras, válgame la redundancia. Entonces, obviamente lo que es el sacerdote y el escriba, le hacen llegar a Josías esto, se lo explican, se lo leen, y Josías hace algo extraordinario. O sea, se contrista tanto, se entristece tanto de la forma en que han estado desobedeciendo a Dios, que lo que él hace, Dios le toma muy en cuenta a él por su forma de arrepentirse, por su forma de entristecerse por haberle fallado a Dios. Y Dios le da un regalo, ahora sí que le da dos noticias. Ahora, como decimos, cuando le dicen a uno, te tengo dos noticias, una buena y una mala, y dice, ¿cuál quieres escuchar primero? Pues en este caso yo no sabría qué noticia escuchar primero, porque le dice una cosa extraordinaria. Le dice, ok, por la forma en que te arrepentiste, tú no vas a ver el mal que va a sufrir este pueblo, tú vas a ser llevado en paz a la tumba. Y dices tú, pues qué bonito, prácticamente estoy reconciliado con Dios en este aspecto. El otro es que si no iba a ver el final del pueblo, quiere decir que iba a morir en los próximos tiempos. Entonces ya no sé cuál de las dos noticias es más buena. Yo creo que es mejor estar al lado de Dios, ¿verdad? Siempre será mejor. La vida, sabemos, es en lo físico nada más, pero lo que hay en el interior, eso que debemos de reconciliar, eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces eso se le dice a Josías, y toda esta reacción que Josías tiene, hermanos, lo que va a empezar a hacer cuando se le lee la palabra de Dios es algo invaluable para nosotros, porque primeramente, hermanos, algo que quiero reconsiderar con ustedes es la ruina espiritual en que estaba el pueblo de Dios, hermanos. Era a consecuencia de su olvido de la palabra, de las instrucciones. Tenían olvidada la palabra de Dios, y yo no quiero convertirme en juzgar, Dios me libre de eso, pero sí quisiera recordarles, hermanos, la importancia que tiene que nosotros le tengamos un aprecio especial a la Escritura, ¿sí? Ojalá que entre nosotros aquí no haya, hermanos, que la Escritura la saquemos nada más los miércoles y los domingos. Ojalá que no llegues a tu armario y le hagas y pueda salir polvo de ahí, de lo inusuable que es la palabra. Ojalá y la palabra esté tan magullada, tan hasta hojas dobladas de tanto que uno la usa. Ojalá que así sea, porque en ese tiempo había un tesoro que estaba perdido. Lo tenían ignorado, lo tenían olvidado, y por eso estaban en la condición en que estaban, hermano, ¿sí? Habían ignorado el consejo de Dios por completo. Entonces, cuando Josías recupera ese tesoro, nos está diciendo a nosotros, hey, esto es algo invaluable, tienes que apreciarlo, tienes que amarlo, quiere la palabra de Dios, ¿sí? Porque es lo único. Aquí estamos estudiando en este miércoles, y vamos a referir varias
varios pasajes de la Escritura, y si tú eres de los atinados que te gusta tomar nota, qué bueno, porque entonces quiere decir que al llegar a tu casa, tal vez hoy no, pero mañana temprano, cuando le dedicas un poquito de tiempo a Dios, sacas tu Escritura, no la tienes olvidada, la sacas, vuelves a sacar tu hoja de notas y empiezas a leer, le oras a Dios, y yo estoy seguro que Dios te va a contestar algo, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos con el consejo de Dios, y que no nos llegue a pasar que la tengamos tan olvidada que ya ni siquiera la leemos, ¿ok? Entonces, en ese tenor vamos a leer, hermanos, los primeros 2 versículos. Este capítulo 23 es muy extenso, hermanos, en realidad, pero realmente en una porción amplia de versículos encierra una sola verdad: que Josías toma una decisión, y en todos esos versículos nos narra. Ya en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34, viene sintetizado nada más en 6-7 versículos todo lo que Josías hizo. Sí, para que no se me desesperen, ahorita vamos a leer un tramo largo, pero encierra una sola verdad: lo que uno tiene que hacer cuando uno se ve enfrente de la dirección de Dios, y Dios te dice, esto es lo que tienes que hacer. Josías estaba en cargo de un reino, ¿sí? Pero nosotros estamos a cargo de nuestras casas, ¿sí? A lo mejor Dios nos va a recordar esta noche que hay que sacar la palabra, que hay que desempolvarla, que hay que buscar a Dios por medio de su palabra, y a lo mejor su palabra nos va a decir, emprende una reforma en tu vida y en tu casa. Hay cosas que tienes que extirpar y hay que quitar cosas. Entonces, pero la palabra le va a hablar a cada quien, hermanos, ¿eh? Es la palabra, y únicamente la palabra, la que nos va a hablar a cada quien en lo personal. ¿Ok? Versículo 1 y 2 del capítulo 23 del segundo libro de los Reyes. Entonces este estudio yo lo titulé Retomando el rumbo. Y es porque el pueblo estaba perdido, hermanos. Habían perdido el rumbo, habían perdido la dirección. Entonces, a medida que vayamos leyendo, cada quien hagamos un análisis de nuestra propia vida y veamos si no estaremos perdiendo el rumbo también, o si no estamos perdidos en el rumbo, si a lo mejor estamos errando al blanco y no estamos en esta carrera hacia el objetivo correcto. Y ya la palabra nos hablará a cada quien. Versículo 1 y 2. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Cuando dice entonces, hermanos, hay una cosa que nosotros conocemos en el estudio de la Escritura que se llama transición, y es que la palabra entonces nos dice después de que Josías empieza a hacer cosas buenas, y entre todas esas cosas buenas en favor de Dios se encuentra con su palabra, y la palabra le es leída a Josías, y Josías se arrepiente como alguien que estaba liderando al pueblo, se arrepiente de lo malo que han estado haciendo, busca su lugar en la historia, busca consultar qué es lo que le depara la vida a él. Pero Josías no se queda petrificado ni se queda impávido, sino que toma pasos de fe y empieza a hacer cosas extraordinarias que para nosotros la verdad es una verdadera lección esta tarde noche. Entonces, pero dice entonces después de que hubo leído el libro, después que se hubo dado cuenta que habían caído totalmente en contra de lo que Dios había estipulado, es que le lee la palabra al pueblo. Fíjate la secuencia de las cosas. El escriba le lee la palabra escritura a Josías. Josías es enseñado, entiende perfectamente el mensaje, y luego hace lo correcto que un líder debe hacer, un líder que está bajo las órdenes de Dios, que está caminando con Dios, es enseña, le lee la palabra a su pueblo, ¿sí? Va a encabezar unas grandes reformas y va a convencer al pueblo de que tiene que acompañarlo porque es para bien de ellos. Entonces, nosotros en esta iglesia, por si estás visitándonos recientemente o por primera vez, le damos una prioridad a leer la escritura, ¿sí? Recientemente tuvimos un pequeño curso de quiénes somos como iglesia, qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos. Y estuvimos hablando que reconocemos que la iglesia le pertenece a nuestro Señor Jesucristo
Y hablamos que Él crió su iglesia nada más porque Él lo quiso, porque es su voluntad. Y que el deber de la iglesia, o por lo que fuimos creados, es para adorarle, para glorificarle, ¿sí? Pero la primera actividad y la más importante que la iglesia tiene ya en lo físico es enseñar las escrituras. Y aquí se enseña libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. Así nos vamos por todo el consejo de Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita en el Antiguo Testamento, y los domingos nuestro pastor nos está enseñando el Nuevo Testamento. Ahorita el Antiguo y los domingos el Nuevo Testamento. Y todo tiene enlace una cosa con otra. No hay nada por casualidad en la escritura, ¿eh? Entonces, lo que Josías hace aquí nos da a nosotros un ánimo de saber, hermanos, que ante tantas enseñanzas erróneas y cosas raras que se están viendo hoy en nuestros días de las iglesias, aquí podemos tener muchos defectos, hermanos, como seres humanos que somos, pero la palabra de Dios se enseña limpia y correctamente. Así es que yo los invito a permanecer aquí, a venir, a seguir llegando a los estudios. Y esto que leemos aquí, ya de entrada, es para nosotros como una palmadita en la espalda, decir, estamos siendo obedientes a Dios por enseñar la palabra al pueblo. Esto fue lo que Josías hizo como líder del pueblo, la enseñó, hermanos, ¿sí? Y el apóstol Pablo era muy enfático en la cuestión de enseñar la palabra. Tenemos, de hecho, muchísimas referencias desde el libro de los Hechos, por ahí en el capítulo 20, versículo 27, el apóstol Pablo les dice a sus oyentes: no he rehuido a enseñarles todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Y si nosotros entendremos por medio de la carta de Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, entonces debemos de entender que estamos en lo correcto, hermano, que estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, tanto a Timoteo como a Tito, el apóstol Pablo era muy enfático con ellos al encargarles algo específico: enseñen la palabra, la buena palabra, enseñen la palabra tal y como es, ¿sí? Entonces, esto para nosotros es una gran lección, hermano. Yo no sé en qué momento estamos de nuestra vida cada quien, pero tú debes evaluar, hacernos un examen a nosotros mismos, siendo sinceros, hermanos, ¿sí? Sin engañarnos a nosotros mismos, y ver si nosotros estamos leyendo la palabra, si estamos dejando que Dios nos enseñe, porque hay un propósito cuando uno es enseñado, y es para que nosotros, como dice Efesios, que es de donde sacamos la filosofía, extraemos la filosofía de Capilla del Calvario, Efesios capítulo 4, que es que Dios constituyó apóstoles, profetas, pastores, maestros, con un propósito: para que el ser humano sea llevado en un crecimiento hasta una madurez espiritual, donde ya no seamos movidos como hojas por cualquier viento de doctrina, para un propósito para el que Dios nos ha llamado. Entonces, si nosotros le damos ese énfasis a la palabra de Dios, de ser enseñados para luego poderlos enseñar. El domingo decía Cristóbal, que estaba enseñando Hebreos, que el autor de los Hebreos estaba prácticamente lamentándose de que pues con tanto tiempo ya deberían de ser hasta maestros o estar enseñando, pero era necesario volverlos a dar como teta o leche, porque no habían aprendido, o sea, no se habían dejado enseñar bien o habían olvidado. Pero la cuestión es que la enseñanza de la palabra de Dios es primordial. Y aquí Josías nos recuerda, hermanos, Dios nos recuerda por medio de Josías que la palabra de Dios tiene que ser enseñada. ¿Ok? Bueno, en el versículo 3, fíjate la secuencia que va dando Josías en este aspecto que es de gran enseñanza para nosotros. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora bien, ahora sí, como decimos, Josías pasa del dicho al hecho, ¿sí? Le lee la palabra de Dios al pueblo y hace un compromiso con Dios de volver otra vez a lo original, a lo que era correcto, a lo que había sido deformado. ¿Ok? Entonces, te digo que cada cosa que Josías hizo es un recordatorio para nosotros, saber en qué nivel estamos todavía nosotros. Tal vez nosotros necesitemos, igual que Josías, volver a tener la escritura enfrente de nosotros,
volver a permitir que la Escritura nos hable, que Dios nos hable por medio de su palabra, y tal vez empezar a extirpar cosas que tal vez hemos ido dejando que crezcan en nuestro hogar, que nos perjudican, que nos hacen daño, porque tenemos retirado el consejo de Dios. Si lo acercamos a nosotros, entonces vamos a tener grandes beneficios, ¿sí? Pero Josías no se queda nada más con leer la palabra y convencer al pueblo, sino que hace un pacto delante de ellos de obedecer a Dios. Ahora bien, ¿qué es un pacto, hermanos? ¿Sí? Un pacto es un acuerdo mutuo entre dos personas o socios que los vincula y obliga a una reciprocidad de beneficios y obligaciones. Eso sería un pacto en lo normal que nosotros conocemos. Un pacto bíblico es el convenio que expresa la relación especial de Yahvé o Jehová Dios con su pueblo y resume la forma y estructura de la religión bíblica en ambos testamentos. O sea, ese es un pacto, hermano, un compromiso. Ahora bien, el bisabuelo de Josías, no sé si recuerdan, Ezequías, que también fue un excelente rey, también trabó un pacto con Dios. Lo pudimos ver en Segunda de Crónicas en el capítulo 29, versículo 10, la vez que estuvimos estudiando este paralelo con reyes que estamos estudiando. Entonces, no sé si se acordó de su bisabuelo, pero lo que sí es que la palabra de Dios lo impacta aquí. Lo impacta de tal forma que hace un pacto con Dios, de obedecerlo. Las palabras que se usan aquí están en los mandamientos, de buscar a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Estas palabras se repiten aquí en este compromiso que Josías hace, hermanos. Ahora bien, la palabra pacto, y esto es algo que quiero compartirlo con ustedes, ya profundizando un poquito, en el hebreo hay una palabra que se llama berit, y aparece como unas 285 veces en el Antiguo Testamento. Y en el griego es diateque, que aparece como 33 veces en el Nuevo Testamento. Y ambas palabras se traducen como en pacto o compromiso. Aparece muchas veces la palabra pacto. Y si ustedes han estado estudiando un poquito el Antiguo Testamento, recordarán que Dios trabó varios pactos con su pueblo. Hizo el pacto con Adán, el pacto con Moisés, el pacto con David con Jonatán. Hay muchísimos pactos. Y Dios siempre cumple sus pactos. La cuestión es que muchas veces nosotros no somos tan fieles con Dios como Él es con nosotros en realidad. Entonces, aquí lo que hace este rey Josías es bien importante, hermano, ¿sí? Porque está tomando una decisión que va a sentar un precedente en realidad, ¿sí? Hace un pacto con Dios, convence al pueblo de que hagan un pacto con Dios también. Y vamos a analizar nosotros ¿qué conllevó en todo este pacto? Pero antes de eso, hermanos, el pacto, o cuando prometes algo a Dios, o un pacto, o un compromiso, es muy delicado, ¿sí? Tienes que tomarlo con toda seriedad cuando le prometes algo a Dios, cuando haces un pacto con Dios, de veras, de llevarlo a su cumplimiento. Porque mira, vamos a analizar una escritura así rapidísimo, ahí en el libro de Eclesiastés, adelantito de Proverbios, capítulo 5, nada más para ver lo que es un compromiso. Dice el versículo 4 del capítulo 5 de Eclesiastés: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Fíjate, es una llamada de atención para nosotros cuando nosotros vamos a hacer un compromiso con Dios. Ojalá que estemos bien conscientes cuando estamos tomando un compromiso con Dios, para no dejar las cosas a medias, porque a final de cuentas los más perjudicados cuando dejamos las cosas a medias somos nosotros mismos, hermanos, ¿sí? Porque nosotros somos los que necesitamos a Dios. Entonces, si queremos que sea una vida de impacto, que sea una vida que impacte a los demás, tenemos que cumplir nuestros compromisos y nuestros pactos con Dios. Entonces Josías hace un pacto con Dios. Y vamos a ver de qué calibre fue ese pacto. Mira, vamos a leer el versículo 3 en todo su contexto. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban
que estaban escritas en aquel libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Ahora bien, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 34, lo dice de una forma un poquito más explícita. Si me puedes acompañar ahí, vamos a leerlo así de una forma rápida. Dice en el versículo 29: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran, mira, pues digo que es más explícito aquí, a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén, hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo todo lo que los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió Josías. Por eso digo que qué lástima que Josías llegó ya al último, ¿sí? Porque cómo me hubiera gustado ver a Josías al principio, pero no es lo que uno quiera, sino que Dios tiene sus planes y sus propósitos, ¿verdad? Pero aquí dice, hermanos, que Josías toma compromiso, enseña la palabra, la lee, convence al pueblo, hace un pacto con Dios y luego pasa del dicho al hecho, se pone en acción. En los siguientes versículos del 4 al 15 tenemos toda una reforma que Josías cierra. Ya la había empezado a hacer, pero en este momento ya está decidido a terminar con todo, hermanos, porque ha visto lo que Dios ha dejado escrito, que no se agradaba en nada de todo lo que tenían ahí, idolatrías, templos, dioses de diferentes índoles. Entonces encabeza una gran reforma, una gran reforma. ¿Qué es una reforma, hermanos? Una reforma, mira, lo voy a poner así de esta forma: un sistema que Dios dejó, ¿ok? Dios dejó un sistema con indicaciones específicas. Su pueblo las desobedece y deforma lo que estaba bien originalmente. Por eso, algo que fue formado en su principio original fue deformado, entonces se requiere una reforma para volver a su estado original las cosas. Y eso es lo que Josías se dispone a hacer aquí. Vuelve otra vez, dice, ¿sabes qué? Ya miré en el libro de la ley que estamos totalmente mal. Estamos totalmente caminando en contra de lo que Dios dejó estipulado. Y yo no puedo permitir que eso siga así. Dios me ha puesto así, Dios ya se ha manifestado, ya me habló. Entonces voy a encabezar una gran limpia de aquí. Vamos a acabar con todo, ¿sí? Y no se anda por las ramas. No sé si ustedes ya leyeron todo su contexto aquí, pero Josías hace una limpieza tremenda, la verdad. Quita con todo, no deja ni, ahora sí como decimos los mexicanos, no deja títeres sin cabeza, ¿eh? Entonces, esa es la reforma que Josías encabeza. Lo dije al principio, el propósito principal de esa reforma fue extirpar las creencias y los dioses y las cosas de los cananeos y otros dioses que el pueblo de Dios había adoptado como de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos esto? Me estaba acordando yo de, por ejemplo, cuando estaba estudiando la historia de Josías, no pude evitar acordarme de Martín Lutero, un gran reformador también, que verdaderamente, cuando yo leo la biografía y la historia de Martín Lutero no tenía ninguna intención de encabezar una reforma. La palabra de Dios tomó tal forma en su vida que cuando miraba a su amada iglesia, miraba que estaban totalmente errados, haciendo cosas en contra de lo que Dios había dejado estipulado, y sufría, dice Martín Lutero, sufría enormemente porque lo que la escritura le estaba revelando, cuando miraba lo que estaba haciendo su iglesia, no concordaba con la escritura. Entonces
empieza el Espíritu Santo a moverse ahí con Lutero y realiza por ahí unas 95 tesis que luego pega y sus estudiantes las copian, las analizan, las distribuyen. Y es ahora sí, cuando una bolita de nieve, a los que les gusta esquiar, ya ves que lo que se desprende como una bolita de nieve termina en una avalancha después. Fue algo que ya nadie pudo parar. Pero mirando y analizando a Lutero y a Josías, hermanos, lo que surgió de este movimiento de Martín Lutero, hermanos, fue lo que nosotros conocemos como el movimiento protestante, ¿sí? Pero hoy en día, hermanos, yo no sé si usted se ha fijado bien, yo creo que sí, porque las redes sociales, los medios electrónicos están muy avanzados. Ya no es con la Iglesia Católica el asunto. Hoy, dentro de la misma Iglesia cristiana, se están levantando cada viento de doctrina increíble, la verdad. Cuando tú lo ves, dices, ¿cómo es posible que bajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo estén haciendo y diciendo todo este tipo de barbaridades? ¿Sí? Doctrinas como risa santa, como vómito no sé qué, gente que desmaya a gente, un personaje que habla con Dios por teléfono celular, hazme el favor. Bueno, unas cosas increíbles que yo creo, hermanos, sinceramente, que si Lutero viviera se volvería a morir, nada más de mirar lo que está resultando hoy de la iglesia. Por eso, hermanos, yo vuelvo a recomendarles, hermanos, permanezca aquí con nosotros. Aquí se está enseñando la palabra limpiamente, ¿eh? Aquí no estamos con trucos, ni magias, ni shows. Aquí demandamos de usted, que usted se siente, que ponga el oído bien abierto, que le pida a Dios que le ayude a entender, a escuchar, a entender, y estamos enseñándonos, ¿sí? Para que la palabra de Dios sea enseñada y usted pueda estar capacitado para que enseñe a otros. Eso es lo que estamos haciendo. Pero Josías encabeza esta reforma. Les voy a pedir por favor que me acompañen en esta lectura. Es muy amplia, y para que no se aburran y para que no sea tedioso, acompañe usted mismo en la lectura. Fije sus ojos desde el versículo 4 hasta el versículo 15 y vamos a leer todo este movimiento que Josías encabezó a raíz de que hace un pacto con Dios, ¿sí? Dice el versículo 4: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, uno de los dioses, hermanos, paganos, para Acera, una de las diosas también ahí, y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Aquí donde dice los signos del zodiaco, hermanos, voy a hacer un pequeño alto. Dentro de esta reforma que Josías encabezó para quitar todos estos dioses paganos, hermanos, uno de los principales era un dios que se le conocía como el Señor, o Taurus. Y el signo de Taurus lo encuentras en el signo del zodiaco. Entonces, he ahí por eso muy recomendable que no andes consultando absolutamente nada de ese tipo de cosas, porque no son bien vistas por Dios. Y ahorita vamos a pasar en un pasaje exactamente de eso. Pero uno de los dioses que aquí Josías estaba combatiendo, que estaba extirpando, era, como dice aquí, uno de los del zodiaco. Ahora bien, dice al versículo 6: hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Mira, lo tenían hasta dentro de la casa de Jehová, hasta donde había llegado la idolatría y la ruina espiritual del pueblo de Dios. Fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. Mira la pleitesía que le rendían a una diosa pagana. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén,
sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, otro dios pagano, que está en el valle del ejido de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloch. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado: a Astoret, ídolo abominable de los sidonios; a Quemos, ídolo abominable de Moab; y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Está larguísimo todo este tramo, hermanos, pero en realidad, hermanos, si ustedes se pudieron dar cuenta, si ustedes están leyendo esta porción de la Escritura, tal era la contaminación del pueblo de Dios. Había permitido todo este tipo de idolatrías. Verdaderamente habían ofendido a Dios de una forma muy fea, al permitir dioses dentro de ellos, al rendirles pleitesía, al hacer cosas en favor de ellos, al adorarlos. Estaban totalmente caídos, hermanos. Era la realidad. Estaban en una ruina espiritual. Todo esto que leímos aquí, en todos estos versículos, hermanos, está resumido en pocos versículos en realidad en el libro de las Crónicas, en el capítulo 34 del segundo libro de las Crónicas, en pocos versículos en realidad. Pero yo tengo que leer todo esto porque es el capítulo 23 el que estamos estudiando. Pero todo esto se resume nada más en una gran reforma que Josías encabezó, hermanos. Acuérdense cómo comenzó todo, hermanos. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios le fue expuesta, Josías, hermanos, se arrepintió y Josías les enseñó o transmitió a su pueblo lo que Dios había pedido, lo que Dios había advertido que no hicieran, y que en ese momento estaban totalmente hundidos en el lodo de la idolatría. Entonces lo que él hace es lo que cualquiera de nosotros tendríamos que hacer en el caso de que analizáramos cada uno de nuestras vidas y ver en qué posición estamos. Tal vez no estemos tan perdidos como estaba el pueblo aquí, hermano, pero sí sería muy bueno que pudiéramos hacer un análisis de nuestra vida espiritual y ver si por ahí no le habremos dado entrada en nuestra casa a algún ídolo. Y cuando decimos ídolos, hermanos, a veces puede ser cualquier cosa a la que uno le rinde pleitesía y le dedicas muchísimo más tiempo de lo que le dedicamos a Dios. Cualquier cosa que nos quita la atención totalmente de Dios, que hasta nos lleva a impedirnos que nos congreguemos. Tenemos que estar muy atentos para identificar cosas que tal vez estemos haciendo que nos desvían de lo que verdaderamente vale la pena, que es estar teniendo comunión con Dios, cerquita de Dios, ¿sí? Entonces tal vez no sea tan dramático como era la situación del pueblo, hermanos, pero habrá que hacer un análisis nosotros también. Si realmente permitimos que la Escritura nos hable, que Dios nos hable por medio de su palabra, entonces vamos a ver y decimos, ah, caray, qué mal estaba el pueblo de Judá, la verdad, qué mal estaba. Pero no nos quedemos juzgando al pueblo de Judá. Mejor miremos nuestra propia vida y digamos, a ver, ¿cómo estaremos nosotros? A ver, vamos a hacer un análisis para ver, porque ahorita estoy a tiempo, estoy leyendo, y Dios, estoy viendo a un hombre que toma compromiso, que hace pacto. Entonces yo, ¿qué debo de hacer como creyente? A lo mejor me estoy desviando, a lo mejor hay cosas o actividades que me están desviando de lo que verdaderamente vale la pena, y Dios por medio de estas palabras me está recordando lo que tengo que hacer. Me está recordando lo que ya se me enseñó tal vez y se me ha olvidado por omisión o por desinterés o por cualquiera que sea la causa. Y esta es una buena oportunidad para hacer un alto en nuestra vida, hacer un acto de reflexión y mirar
¿sí? Ser críticos con nosotros mismos, no nos engañemos a nosotros mismos, la verdad, y pedirle a Dios, si es que estamos un poquito desviándonos, entonces pedirle a Dios que nos ayude a retomar el buen camino, a regresar al buen camino, a las buenas cosas, a lo que Dios ya había dejado estipulado para nosotros, ¿sí? Él es nuestro creador y Él sabe de la mejor manera que nosotros podemos funcionar para ser más eficientes. Por eso nos dejó su escritura, porque Él sabe como creador de nosotros qué es lo que mejor nos conviene a nosotros, lo que nos hace bien a nosotros. Entonces, ojalá que podamos atender este consejo que Dios nos está dando ahorita en este capítulo 23, de decirnos: hey, ¿no habrás olvidado la escritura por ahí? ¿No la tendrás olvidada? ¿No estará por ahí medio empolvada? En esta iglesia, hermanos, voy a decir algo que, por favor, yo no lo hago con ninguna intención de ofendérmelo, créame, de veras. Les pido una disculpa si se sienten ofendidos, pero esa forma de consejo y de ilusión de uno. En esta iglesia, cuando iniciamos un estudio, le pedimos a usted que si no trae Biblia, levante su mano, para que un hermano le haga llegar una. Y es comprensible cuando llegas la primera vez, la segunda vez o la tercera vez, pero cuando ya decidiste hacer de esta iglesia tu congregación, sería muy importante que, como un primer paso de respeto a Dios, te hagas de una escritura propia. Tiene muchas ventajas, porque así podrás marcar, podrás subrayar, podrás hacer 1000 cosas, como yo, que soy un poco olvidadizo, me cuesta mucho trabajo aprenderme los versículos de memoria, y tengo mi Biblia toda rayada, porque es la única forma que me acuerdo de dónde están las cosas. Le pongo hasta títulos abajo para acordarme yo dónde están, y con el paso del tiempo pues se me van quedando. Pero si no tienes una Biblia y tu situación económica es difícil, por favor, ponte en contacto conmigo o con nuestros hermanos, y ya veremos la forma para poderte hacer llegar una Biblia que sea tuya, ¿sí? Pero hazte de una Biblia, porque la única forma de que puedas tú seguir lo que estamos estudiando ahorita es que tú tengas una Biblia propia, y al llegar a tu casa la tengas ahí, y mañana la puedas sacar y puedas volver a revisar, puedas seguir estudiando. Es la única forma. Porque si vez tras vez te prestamos una Biblia, nosotros no tenemos ningún problema con prestarte una Biblia, pero lo bonito y lo hermoso sería que tú tuvieras una tuya, de letra más chica, de letra más grande, como a ti se te acomode mejor, pero que sea tuya, personalizada, para que puedas hacer todo este tipo de anotaciones y puedas verdaderamente tener un crecimiento, ¿sí? Porque si la dejas aquí, pues ¿cómo vas a estudiar en tu casa? No vas a poder, a menos que se te haya olvidado, ¿verdad? Pero es una recomendación que te doy: trata de hacerte de una escritura. Y si no puedes porque la situación es difícil, por favor háblanos, y ya veremos nosotros cómo le hacemos para otorgarte una. Entonces estamos viendo toda esta porción, hermanos, y es la gran reforma que Josías encabeza para volver a su estado natural, a su estado original, lo que había sido deformado por la desobediencia del pueblo de Dios, ¿ok? Dios les había dejado instrucciones muy precisas, muy precisas. A Salomón le dijo: si haces esto, yo los voy a bendecir así y así y así, pero si no lo haces, también le deja ahí una advertencia. Y nosotros sabemos que Salomón cayó y muchos siguieron cayendo, pero tenemos esta invaluable información aquí de Josías, hermanos, que puede ayudarnos muchísimo a nosotros, porque nos está diciendo que es muy importante que nosotros apreciemos la escritura, que es muy importante que por medio de ello seamos enseñados y capacitados para poder enseñar, que por medio de ella Dios nos puede hablar y podemos nosotros tomar compromiso y pactos con Dios y pasar del dicho a los hechos, como lo hace Josías aquí. Entonces, ojalá que nos sirva a todos como una gran lección, hermanos. Ahora bien, leamos por favor del versículo 16 al 20. Dice: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo: ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron: este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo: dejadlo, ninguno mueva sus huesos.
y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria. El versículo 19 dice: todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales había hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Esto es una profecía cumplida, hermanos, ¿eh? No sé si recuerdan ustedes, ya en aquel, ahora sí que es tan cerquita aquí en la Biblia, pero en aquel lejano estudio que tuvimos del capítulo 13 del primer libro de los Reyes, que por cierto me tocó compartir a mí también, miramos una historia muy peculiar. Yo en aquella ocasión dije algo así como que nuestro Señor manda a un varón de Dios, a un varón de su confianza, para llamarle la atención a Jeroboam, que estaba cayendo y haciendo cosas de idolatría. Pero resulta ser que en aquel pueblo donde estaba sucediendo esto, había un profeta. Pero ese profeta estaba, yo dije en aquella ocasión, estaba oxidado. Sí, estaba en desuso. No estaba cumpliendo el propósito para el que fue llamado como profeta. Entonces, cuando el varón de Dios llega y tiene este intercambio con Jeroboam, lo recrimina y le dice que está mal y que reconsidere. Dios le había dado una orden de que fuera a dar el anuncio y regresara, que no se quedara a comer en ninguna parte. Y Jeroboam lo invita y el varón de Dios no acepta. Pero el profeta mañoso que estaba ahí, que ya no estaba cumpliendo lo que Dios le había encargado, lo que hace es que cuando escucha lo que sucedió ahí, le pregunta a uno de sus hijos: ¿qué es esto que está pasando aquí? Y el hijo lo pone en antecedentes. Y yo dije en aquella ocasión que es algo así como que el hijo le dijo: pues fíjate, papá, que vino un varón de Dios a hacer lo que tú ya no estás haciendo. ¿Sí? Y entonces este hombre reconsidera un poquito, invita al varón de Dios a comer, lo engaña. A final de cuentas muere el varón de Dios, pero aunque estaba en desuso, este profeta sí creía que iban a suceder las cosas como lo profetizó el varón de Dios. De tal forma que cuando lo mata un animal a este varón de Dios, recoge su cuerpo, le asigna una sepultura que era de él, y le dice a sus hijos: mucho ojo, les encargo que cuando yo muera me sepulten aquí sobre donde está este varón de Dios. Porque sí creía que se iba a cumplir esta escritura, y finalmente se cumplió. Mira, el nombre de Josías aparece en ese capítulo del primer libro de los Reyes, en el capítulo 13. Si podemos regresar de una forma rapidísima ya, dice así, capítulo 13, en el versículo 1 dice: he aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Hermanos, esto sucedió muchísimos años antes, Por eso la palabra de Dios es tan divina, es tan poderosa, es tan creíble. Todo llega a su cumplimiento. Aquí tenemos a Josías en este capítulo 23, muchísimos años después, hermanos, dándole cumplimiento a esa profecía que fue dicha en ese tiempo, ¿sí? Cuando respeta los huesos del varón de Dios, y por ende aquel profeta que estaba en desuso se ve beneficiado también. Por eso cobra importancia aquello que le dijo a sus hijos: cuando yo muera, por favor, por ningún motivo me vayan a dejar por ahí en ningún otro lado, aquí sepúltenme, aquí. Porque él sabía, hermano, ¿sí?, que la palabra de Dios se iba a cumplir, hermano. Entonces, eso es lo bonito de la palabra de Dios, que podemos ver cumplimientos exactos, hermano, de lo que Dios ha profetizado, ¿no?, que sucederá. ¿Ok? Bueno, seguimos con la escritura. En el versículo 21, del 21 al 23. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua, fíjese, hermano, lea con atención esto, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes a Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Mira, qué bonito y qué hermoso es el actuar de Josías en una total obediencia a Dios. Porque
La palabra de Dios se presenta ante sus ojos y Josías se arrepiente. Toma tan en serio lo que acaba de descubrir que lo transmite a su pueblo. En presencia de su pueblo hace pacto con Dios, se compromete con Dios y empieza una reforma para extirpar la idolatría y todo lo que ofendía a Dios. Y cuando termina de hacer esa limpieza, hermanos, instituye otra vez la gran celebración de la Pascua. Y por aquí, más adelantito, aquí en esta iglesia se va a hacer una celebración. No dejes de venir para que recuerdes o recordemos juntos ese hecho tan increíble que Dios hizo por su pueblo, ¿verdad? Pero dice aquí, hermanos, que hacía muchísimos años que no se hacía una Pascua de esta magnitud, ¿sí? Ezequías había restituido la Pascua, pero como esta que celebró Josías era inigualable, la verdad. Mira, me gustaría que le diéramos una visitadita aquí adelantito en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 35, paralelo de lo que estamos leyendo, nada más para que veas la clase de Pascua, la clase de seriedad que Josías le puso a esta celebración. Dice el capítulo 35, versículos 18 y 19: nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías, cuando estaba en su plena madurez, hermanos. Hace todo lo que a Dios. Ahora sí que la reforma abarcó todo, desde quitar todo lo que ofendía a Dios hasta volver a celebrar lo que Dios había dejado estipulado, hermanos, por allá en el libro de los Éxodos, capítulo 12, Levítico, capítulo 23. Ahí todo tenemos narrado todas las fiestas, entre ellas la principal, que es esta de la Pascua. Entonces, es increíble, la verdad, los pasos que va tomando Josías y lo que a nosotros nos deja como enseñanza. Una gran enseñanza para nosotros. Ahora, no quiero tomar mucho tiempo en la cuestión de la Pascua, pero la mayoría de ustedes ya lo sabe. La Pascua pues es una de las principales, la principal fiesta de los judíos, y pues para nosotros también, obviamente. Y es un recordatorio. En aquel tiempo fue instituida y cada vez que se celebraba era para que todas las familias le explicaran a sus hijos, a sus nietos, el por qué se estaba haciendo esta celebración. Celebrando, recordando la libertad del pueblo después de más de 400 años de esclavitud, ¿sí? Entonces era muy importante. También se celebraba de la forma en que, acuérdense ustedes que cuando el ángel de la muerte pasó, la única forma de respetar a los primogénitos era que la sangre del cordero que fue sacrificado fuera puesta en los postes y en los dinteles de las puertas, ¿sí? Entonces, a nosotros nos recuerda también el sacrificio de Cristo como nuestro gran redentor. Todo este tipo, las dos festividades importantes estas, tanto la de la Pascua como la de la redención, ¿ok? Entonces, Josías vuelve a su estado original, algo que había sido estipulado desde los tiempos antiguos por medio de Moisés, ¿ok? Entonces, ahora sí que Josías no se estaba quedando a medias, hermanos. El pacto que él hizo con Dios lo estaba llevando hasta el final, la verdad. Cuando a Josías se le dice, hermanos, que no va a haber el mal de su pueblo, que va a terminar sus días en paz, realmente la paz que ahí se puede referir es a que Dios lo reconcilió con él, porque Josías realmente murió, hermanos, a manos de Necao, uno de los faraones egipcios. Pero Necao no lo mató directamente, los flecheros lo mataron cuando Josías se empeñó en querer luchar contra ellos, se disfrazó. Pero Necao trató de evitarlo. Le digo que el pleito no era con él. Pero aquí lo más importante es que Josías, hermanos, se reconcilió con Dios por medio de su arrepentimiento. Y eso lo impulsó a hacer grandes reformas y grandes cambios en su vida. Entonces, aquí podemos ver también que está celebrando la fiesta. Y del versículo 24 al 27 podemos ver, hermanos, que culmina una limpieza que había empezado. Dice: así mismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén.
para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él, como ya lo leí yo hace ratito, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con su gran ira, se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová: también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: mi nombre estará allí. Bueno, aquí Josías le da cumplimiento, hermanos, a una advertencia que tenemos y lo vamos a leer en el libro de Deuteronomio, si puede ir allá, capítulo 18, versículo 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Desafortunadamente el pueblo de Dios sí había aprendido a hacer lo que esas naciones, la verdad, por lo que hemos visto. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ahora bien, esto Josías estaba tomándolo muy en serio aquí, y estaba acabando con todo. Entonces, en lo que resta de aquí, en la muerte de Josías, en el versículo 28 dice: los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel así que le vio y lo mató en Megido. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megido a Jerusalén, y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. Ya lo que sigue de Joacás, hermano, la verdad es muy lamentable, ni siquiera le vamos a dedicar, porque no tiene mayor, solamente hizo lo malo ante los ojos de Dios. Pero Josías muere, hermanos. Aquí dice que Faraón lo mató. No necesariamente lo mató él directamente, sino que fue muerto por los soldados de Faraón. Antes, en el libro de las crónicas, en el capítulo 34, Faraón trató de persuadirlo de que no era con él el asunto, que él podía haberse hecho a un lado, pero Josías se empecinó y murió. Pero Dios le había dicho que iba a morir en paz, ¿no? Así es que por ello le habla de una reconciliación con él. Entonces es un capítulo muy extenso. Hemos visto a un hombre que empezó a hacer cosas correctas, hermanos, por un buen consejo, pero un buen día, cuando estaba mandando a reconstruir la casa de Jehová, se topó con un tesoro invaluable que había sido olvidado, que había sido ignorado por mucho tiempo, por lo cual el pueblo estaba en una ruina espiritual prácticamente. Entonces Josías permite que se le enseñe, le es leído, luego lo transmite a su pueblo, hace pacto con el pueblo, se compromete con Dios y encabeza una gran reforma que vimos aquí, hermanos, que por lo cual Josías fue llamado uno de los reyes más rectos, el más recto de los reyes de Judá, por eso dije yo al principio. Entonces, ¿qué nos deja a nosotros como enseñanza, hermanos? Para forma de concluir este estudio, yo les animo a que en su casa puedan analizar tanto el capítulo 22 y 23 y vayan a los paralelos, capítulo 34 de Segundo de Crónica y 35, y vean paso por paso para que vuelvan a recordar y se empapen más con la historia de Josías, y pidámosle a Dios nosotros que nos ayude por medio de esta historia, por medio de esta palabra, que nos ayude a nosotros a examinarnos, a examinar nuestro propio caminar y ver si estamos apreciando y valorando la palabra de Dios como debe de ser, si estamos permitiendo ser enseñados, si estamos con la ilusión, porque debe haber una motivación, hermano. La motivación sería que Dios nos lleve paso a paso en esa madurez que Él requiere de nosotros, ¿sí? Y a la cual llegaremos algún día, si Él lo permite, si nosotros permitimos que se nos enseñe correctamente, para que luego nosotros podamos tener la oportunidad de poder enseñar a otros, poder transmitir la palabra a otros. Entonces, esta historia cae como anillo al dedo para nosotros, para considerar todas estas cosas. ¿Cómo está el aprecio a la palabra de Dios?
¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto? ¿Estamos dejando de hacer cosas? Entonces, yo tengo 5 o 6 preguntas aquí para dejarlas en el aire. Ya cada quien las contesta. Dice, ¿qué lugar tiene en nuestras vidas la palabra de Dios? Y eso solamente lo podemos contestar cada quien en nuestro interior. ¿Qué lugar tiene su bendita palabra en nuestras vidas? ¿Le estamos prestando la atención adecuada? ¿Estamos recurriendo a ella como algo importante para moldear nuestras vidas? ¿Estamos tomando decisiones en pos de consultarla? ¿Sí? Esas serían preguntas que debíamos de contestarnos cada uno. Otra pregunta, ¿la estamos apreciando y valorándola como tal? ¿Estamos siendo enseñados para enseñar? ¿Estamos haciendo pacto y compromiso con Dios? ¿Estamos dando pasos de acción como dio Josías? Estas preguntas yo se las dejo en el aire. Yo espero en Dios que no hagamos una rutina de venir a congregarnos, que cada vez que nos congreguemos valoremos la oportunidad de que estamos vivos, de que estamos respirando, y es una hermosa oportunidad que Dios nos da para seguir creciendo. Porque el profeta Oseas dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Y aquí en esta iglesia, hermanos, yo nada más a forma de recordatorio les digo, tenemos estudio los miércoles como ahorita, los domingos que está compartiendo nuestro pastor, tenemos discipulados entre semana, los jueves, el sábado se está dando 2 discipulados. Entonces la iglesia, preocupada por ser obediente a Dios, está proporcionándole o dejando en sus manos varias opciones, varias herramientas para que usted las tome y sea llevado por Dios en ese crecimiento que Dios quiere llevarnos, hasta estar maduros, hermanos, ¿sí? Para que Dios nos pueda usar en la forma que Él quiere usarnos. Entonces, valoren ustedes todas las herramientas, todas las opciones que la iglesia tiene, y cuando decidan entrar a uno, piénsenla primero muy bien, oren a Dios por la opción que quieren escoger, para que Dios aparte el tiempo, las ganas de hacerlo, para que cuando se comprometan a un curso, lo tomen desde el principio hasta el final. Si no, no le va a servir absolutamente de nada. Tenemos que tomar todo el consejo, ¿sí? Aquí dice que Josías les dio todo el consejo al pueblo. Todo lo que acababa de él recibir, se lo dio al pueblo. Y el resultado fue lo que acabamos de ver aquí. Una gran reforma, un gran movimiento que terminó por expulsar del pueblo de Dios todo lo que ofendía a Dios. Y ya cuando no había nada que lo ofendiera, celebraron en santa paz, con alegría y regocijo, la fiesta de la Pascua. Entonces, ahí viene la fiesta de la Pascua aquí. Ojalá que todos podamos estar igual, con ese regocijo, con esa alegría, y poder celebrar y dar gracias a Dios por lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Pues muchas gracias. Vamos a orar para despedir este servicio. Señor, le damos muchas gracias, Señor. Le pedimos perdón antes que nada por nuestros pecados, Señor. Le pedimos que nos perdone todas las veces que hemos ignorado su consejo, Señor. Pero le damos muchas gracias, Señor, porque ahorita usted nos acaba de recordar, Señor, lo principal, el principio, a lo que le debemos prestar atención, a lo que debemos de voltear nuestros ojos. Y le damos muchas gracias por la vida de Josías, hermanos. Por la vida de Josías le damos muchas gracias, mi Señor, porque nos deja una gran enseñanza a usted por medio de Josías acerca de nuestro compromiso con usted. ¿Qué es lo que usted requiere de nosotros? Le pedimos que nos ayude, que nos perdone si hemos estado ignorando su consejo, que nos dé esas ganas, Señor, esa pasión otra vez por escudriñar la Escritura, y le rogamos que usted nos hable por medio de ella, Señor, para poder tomar esos pasos y esos compromisos que necesitamos tomar para poder avanzar. Le damos muchísimas gracias. Pedimos que nos despida en paz, que bendiga a nuestros hermanos que por alguna razón no pudieron congregarse esta tarde, que podamos regresar a nuestras casas en paz, contentos, y que mañana podamos amanecer con vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén.